Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El nombre de mi canal es Osana Excelsis y es un canal dedicado a la teología católica. Es un canal dedicado al estudio profundo de la Biblia y también tocamos temas de apologética católica. Entonces, en mis últimos videos y especialmente en el video de Ravi Zachariah, he tocado tangencialmente el tema de la predestinación. Entonces, algunas personas me han contactado y me han dicho que tienen interés en conocer un poco mejor cuál es la doctrina católica de la predestinación. Y creo que este es un punto importante porque yo soy un crítico muy acérrimo de la posición reformada sobre la predestinación. Pero también quiero que tenga muy claro que dentro de la Iglesia Católica es uno de los dogmas de fe es que existe la predestinación. Entonces, no es un tema no lo van a escuchar muy comúnmente, no es un tema que se hable en los púlpitos, no es un tema que se enseñe. El catecismo solamente tiene una pequeña frase sobre el tema, que creo que no da mucha idea de cuál es la posición católica realmente. Entonces, una serie de episodios voy a tocar el tema, voy a entrar en profundidad. Este es uno de los temas que más he estudiado y definitivamente este es uno de los temas que más disfruto de estudiar y entender, pero también soy consciente de que no es un tema pastoralmente atractivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de predestinación estamos hablando de que Dios predestina a un número de almas al cielo. Y eso, por supuesto, implica que hay un número de almas que no son predestinadas al cielo, ¿cierto? Entonces, en los tiempos modernos, hablar de eso se ha convertido en un tema bastante difícil. Y de nuevo, si ustedes ven el catecismo de la Iglesia Católica, el tratamiento que hacen del tema de la predestinación es muy pequeño, pues, en comparación con otros temas. Pero la predestinación dentro del catolicismo ha sido un tema ampliamente debatido, es un tema que ha generado posiciones antagónicas y es un tema, y este es un punto importante, que ha generado condenaciones de parte del magisterio. Entonces, un punto importante para empezar a hablar de la predestinación es que nosotros vamos a entrar, y la predestinación es sin duda uno de los más grandes misterios de la teología, es uno de los más grandes misterios de Dios y santos como San Agustín o como Santo Tomás de Aquino hacen unas propuestas, pero todos estamos de acuerdo en que es muy difícil para la mente humana entender o incluso poder comprender cómo funciona todo este proceso de predestinación. Entonces, el primer punto, como les decía, es que tenemos que reconocer es una enseñanza, como se llama, de fide, es decir, si somos católicos tenemos que creer en la predestinación. Entonces, ese es el primer punto, es de fide, y a la pregunta de ¿creen los católicos en la predestinación? La respuesta es sí, efectivamente, los católicos creemos en la predestinación. Entonces, les voy a contar cuál es el problema fundamental. Voy a tratar de no entrar en temas técnicos metafísicos, voy a tratar de ponérselo en la forma más sencilla en que las personas puedan entender. En algunas partes voy a entrar un poco en algunos temas técnicos, pero en general voy a tratar de hacer la presentación lo más sencilla posible para que ustedes puedan entenderlo y podamos pues profundizar más adelante en otros programas. Entonces el tema básicamente es una tensión que existe siempre cuando hablemos de predestinación, vamos a entender que hay una tensión entre dos opuestos. En el caso de la predestinación, uno de los opuestos es la soberanía de Dios y el otro opuesto es la libertad del ser humano. Otra forma de verlo es la gracia por un lado y el libre albedrío por otro lado. Y este es un punto importante porque al final del día, cuando ustedes, por ejemplo, leen en la carta de los Romanos en el capítulo 8, en la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 1, él habla claramente de aquellos que han sido predestinados por Dios. ¿Okay? Entonces, si hay algunos que han sido predestinados por Dios, pues obviamente por implicación hay otros que no han sido predestinados por Dios a la gloria.
Pero al mismo tiempo, cuando vamos a la primera carta de Timoteo 2:4, dice que Dios desea la salvación de todas las personas. Entonces, aquí empezamos a ver de nuevo, el tema de la predestinación es un tema en el que siempre vamos a tener dos puntos en tensión. Por un lado, la soberanía de Dios de decidir a quién Él quiere predestinar, y por el otro lado, el tema del hecho de que Dios desea la salvación de todas las personas. Por un lado, vamos a tener el hecho de que, y esto también es una doctrina católica, el hecho de que nosotros como católicos creemos que la fe es un regalo de Dios. Y por otro lado, entonces vamos a tener el hecho de que, ¿y qué pasa con mi libre albedrío? Entonces, si hay ciertas cosas que Dios hace en mí, entonces, ¿cómo puede ser que yo sea libre? ¿Dios interfiere en mi libre albedrío o no interfiere en mi libre albedrío? ¿Soy realmente libre o no soy realmente libre? Entonces, ese es el tipo de preguntas que surgen cuando uno empieza a tocar este tema de la predestinación. Entonces, vale la pena decir que el teólogo católico que más desarrollo hizo de este tema es, por supuesto, digamos, al menos en el primer milenio, es, por supuesto, San Agustín. San Agustín, una de las mentes más brillantes que ha tenido la Iglesia Católica, es una persona que empieza a tratar el tema de cómo funciona, cómo interactúa la gracia con el libre albedrío, cómo funciona esa gracia en nosotros de forma que seamos libres. Y San Agustín empieza en algunos de sus tratados, empieza a profundizar en el tema a raíz de un problema fundamental y de una herejía que afecta a la Iglesia en el siglo V, y es la herejía entre el siglo IV y el siglo V, y es la herejía del pelagianismo. Entonces, si vamos a entender la predestinación, yo quiero que ustedes entiendan que la Iglesia nos va a dar unas guías para que nosotros podamos tener una posición en la predestinación. Interesante es, la Iglesia no toma una posición específica con respecto a cómo opera esa predestinación, pero nos da unos lineamientos para que nosotros no caigamos en ninguno de los dos extremos que les voy a mostrar. Uno de los extremos, como les menciono, es la herejía del pelagianismo. En la herejía del pelagianismo, lo que decía Pelagio, que era un monje británico, él decía que después de la caída, nuestro libre albedrío no se había debilitado, que nuestra naturaleza permanecía intacta, que no había pecado original como tal, y que básicamente con nuestro propio esfuerzo nosotros éramos capaces de hacer buenas obras de forma que, primero de tener fe y de hacer buenas obras de forma que a través de nuestra justificación pudiésemos alcanzar la salvación e ir al cielo. Ese era en resumen de la posición de Pelagio. Entonces, de nuevo, somos capaces de ir al cielo por nuestro propio esfuerzo. Somos capaces de alcanzar y hacer buenas obras y vivir una vida de santidad sin la necesidad de la gracia de Dios. Y ese es el punto que ataca San Agustín. Para San Agustín, esta idea era una idea tremendamente peligrosa. Y para San Agustín era una idea totalmente opuesta al Evangelio de la gracia. Entonces San Agustín empieza a tocar el tema de la caída, empieza a tocar el tema del libre albedrío y sobre todo cómo funciona con la gracia. Entonces para San Agustín, que él toma una de las posiciones, digamos, más orientadas hacia el tema de la soberanía de Dios, para San Agustín los elegidos son aquellos a los que Dios les da una gracia especial para que ellos puedan escogerlo. Entonces, ese es un poquito cómo empieza a funcionar el tema de la interacción entre la gracia y el libre albedrío. Entonces, es Dios, para San Agustín, el que nos regala el don de la fe, es Dios el que nos regala el don de la perseverancia de los santos, y es Dios a través de eso que nos permite alcanzar el cielo. Y aquí viene un punto muy, 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 muy importante en estas disputas. Para San Agustín, y póngame mucha atención, para San Agustín, Dios nos predestina
independientemente de nuestros méritos. ¿A qué me refiero con eso? Es que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro y sabe todas las obras buenas que vamos a hacer. Pero Él no es que vea el futuro y de acuerdo a nuestras buenas obras nos regala el cielo. No es decir, Él no mira el futuro, se da cuenta de que nosotros vamos a actuar correctamente y entonces nos predestina o nos destina o predestina al cielo. Es al revés. Funciona de la siguiente manera, es que independiente de nuestros méritos, Dios nos da esa gracia para perseverar y ser salvos. Esa es en esencia la posición de San Agustín. Entonces, en el concilio de Orange en Francia en el año 528, digamos, esa posición agustiniana se fortalece y la Iglesia y el Papa afirman unas enseñanzas en las que se dice, por ejemplo, y son enseñanzas de fide, son enseñanzas que como católicos debemos creer, por ejemplo, que la fe comienza como un regalo de Dios. O sea, que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación, de que por nosotros mismos no podemos tener el comienzo de la fe. Entonces, esta es una enseñanza, de nuevo, esta es una enseñanza que a nivel de concilios, si bien es un concilio local, fue afirmado por el Papa, entonces es una enseñanza que, de nuevo, es considerada de fide, es decir, es una enseñanza definitiva en términos del magisterio. Entonces, digamos que en el siglo XVI se da la Reforma Protestante y aquí vemos que Martín Lutero y Juan Calvino toman las ideas de San Agustín y las llevan al extremo, especialmente, muy especialmente Juan Calvino. ¿A qué me refiero con que la llevan al extremo? Entonces, para ellos, recuerden esta tensión entre estos dos puntos. Hay una tensión siempre entre la soberanía de Dios y entre la libertad del hombre, ¿cierto? Entonces ellos teman, y especialmente Juan Calvino, se enfoca plenamente en lo que es esta idea de la soberanía de Dios y lo eleva a un punto tal que para él y para ellos, para los reformadores, el hombre es incapaz de hacer cualquier bien a menos que sea habilitado por Dios, a menos que sea regenerado por Dios. Y eso quiere decir entonces que básicamente Dios divide, estoy hablando del calvinismo nuevamente, que Dios divide el mundo entre los elegidos y los no elegidos. A los elegidos Dios los destina al cielo y a los no elegidos Él los destina al infierno. Y básicamente, como veíamos en el caso, y los invito a que miren el video que hice sobre el caso de Ravi Zachariah, en mi debate en el canal de Jonathan Ramos, el punto calvinista es este. El punto calvinista es, si Dios escoge a sus elegidos y hay una persona que no está entre los elegidos de Dios y esa persona tiene fe, esa persona profesa a Cristo, esa persona incluso vive o trata de vivir una vida de buenas obras, no funciona, porque al final esa persona va a caer en pecado, como le sucedió a Ravi Zachariah, y entonces eso quiere decir que esa persona nunca fue parte de los elegidos. Es así como funciona la doctrina calvinista. Entonces, para ellos, de nuevo, le dan absoluta supremacía al tema de la soberanía de Dios. En la herejía del pelagianismo es el extremo opuesto. Acuérdense, siempre vamos a ver, las herejías están en los extremos. Generalmente el catolicismo está en el medio de esos dos extremos. Entonces la otra herejía es el pelagianismo, en la que dice que no se toma la soberanía de Dios, sino que al revés, lo que se eleva es la libertad humana, y lo que dice es que el hombre es libre, plenamente libre, y el hombre a través de su propio esfuerzo, de su propia naturaleza, es capaz de alcanzar la santidad y por lo tanto de alcanzar el cielo. Entonces, esos son los dos extremos. Y la Iglesia, como les decía, en el siglo VI, en el concilio de Orange, en el segundo concilio de Orange, condena esta posición pelagianista, que es la posición que privilegia o que cree que a través de nuestra naturaleza y con el propio esfuerzo independiente de la gracia podemos alcanzar el cielo. El concilio condena esa posición, pero entonces lo que empieza a suceder a través de la Reforma Protestante es que empieza a enfatizarse, porque esta idea siempre ha existido en algunos teólogos
dentro de la Iglesia Católica esa idea de que la soberanía de Dios está por encima de todo, y que está aún por encima del tema de la libertad humana. Entonces, siempre ha habido esa idea de que Dios predestina a unos y que por lo tanto predestina a unos al cielo, a otros al infierno. Esa idea se ha dado, pero ya después de que se da la Reforma Protestante, después de que surgen movimientos como el jansenismo, el magisterio define claramente que esa posición es una posición herética. Es decir, e incluso desde el concilio de Orange en el año 528, la posición de que hay doble predestinación es una posición que es condenada como herética dentro de la Iglesia Católica. De nuevo, ¿qué es la doble predestinación? Es esa idea de que Dios escoge un grupo y los predestina al cielo y el resto los predestina al infierno. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero entonces ¿en dónde está el catolicismo? ¿Cuál es la guía que da el magisterio con respecto al tema de la predestinación? Yo diría que el catolicismo encuentra el equilibrio perfecto entre lo que es la soberanía de Dios, por un lado, es decir, que Dios es quien decide a quién otorgar gracia y a qué nivel otorgar gracia, y que sin esa gracia no somos capaces de alcanzar el cielo. Esa es la idea de soberanía de Dios. Pero al mismo tiempo el catolicismo respeta y es capaz de convivir y es capaz de armonizar la idea de que el hombre tiene el libre albedrío y que, por ejemplo, el hombre es capaz de rechazar esa gracia. Entonces, esas son las dos ideas que vamos a ver siempre aquí en tensión. De nuevo, déjenme hacerles un resumen. Hay tensión entre la soberanía de Dios y la libertad. Hay tensión entre lo que es la gracia y el libre albedrío. Y hay tensión, o hay dos extremos a los que no podemos llegar. No podemos llegar al extremo del calvinismo, que es donde lo único que importa es la soberanía de Dios y está el tema de la doble predestinación, pero tampoco podemos caer en el otro extremo del pelagianismo, donde creemos es que a través de nuestro propio esfuerzo, sin ayuda de la gracia de Dios, podemos alcanzar el cielo. Entonces, en 1585, un teólogo jesuita llamado Luis de Molina publica un libro que se llama La Concordia, y en ese libro Luis de Molina propone una de las ideas, en mi opinión, más interesantes dentro de la filosofía y más interesantes dentro de esta idea de la predestinación. Entonces, Luis Molina introduce esta teoría que se conoce como el molinismo, gracias a su idea original. Entonces, esta idea del molinismo es muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las grandes preocupaciones de muchas personas y con respecto a la posición agustiniana, que luego Santo Tomás de Aquino toma y elabora mucho más, una de las preocupaciones con respecto a esa posición es esta. Si Dios actúa en mí, si Dios mueve mi voluntad para que yo haga ciertas cosas o para que yo me incline hacia ciertas actividades o ciertas circunstancias, entonces, ¿cómo puedo yo decir que soy libre? ¿Cómo puede uno decir que efectivamente hay libertad cuando Dios actúa en mí y causa que yo haga ciertas cosas? Entonces, Luis de Molina empieza a pensar en esa idea y empieza a pensar en una forma alternativa dentro de los marcos que ha establecido la Iglesia y dentro de los marcos que los papas han delimitado. ¿Cómo puedo tener una visión de predestinación que respete plenamente la libertad humana? ¿Cierto? Porque, como les digo, en el caso del tomismo y en el caso de la enseñanza de San Agustín, pareciera que Dios interfiere con la voluntad humana de forma que nosotros perdemos de alguna manera nuestra libertad. Es decir, de nuevo la pregunta, ¿cómo puedo ser yo libre si no soy yo el que escoge, sino es Dios el que me insta a escoger esto o aquello? Esa era la pregunta que hace que en Luis de Molina empiece a surgir esa idea. Bueno, hay una forma de hablar de predestinación de forma que Dios no interfiera en la voluntad humana, y él
crea esta idea absolutamente brillante del molinismo. No voy a entrar en mucho detalle en lo que es ciencia media. Es una idea muy elaborada, muy elaborada. Y es una idea que paradójicamente está muy de moda en círculos protestantes, porque para ellos y para muchos protestantes esta idea de Luis Molina resuelve el misterio de la predestinación. Entonces, ¿qué es lo que dice Luis Molina? Entonces, acuérdense de nuevo, los dos extremos, la soberanía de Dios y la libertad humana. En el caso del tomismo, Santo Tomás de Aquino y San Agustín aceptan que Dios influye en nuestra voluntad, ¿cierto? La idea de Luis Molina es no. Dios no influye en nuestra voluntad, pero Dios opera de la siguiente manera. Miren esta idea. Luis de Molina dice lo siguiente. Antes de crear el mundo, Dios empieza a ver, en su mente empieza a pensar en diferentes universos que él podía crear. En uno de esos universos, él me crea a mí, o él me imagina a mí, a Hugo, y dice, ok, voy a poner a Hugo en estas circunstancias. Y en este universo, bajo ciertas circunstancias, Hugo va a escoger el camino del catolicismo y él va a perseverar y él se va a salvar. Entonces él imagina todas las posibilidades que ustedes se puedan imaginar, y él se da cuenta de que bajo ciertas circunstancias yo voy a tomar por mi libre albedrío, por mi propia libertad y por mi propia decisión, yo voy a tomar ciertas decisiones sin que él influya en mi voluntad, pero bajo ciertas circunstancias yo voy a tomar ciertas decisiones que me van a llevar a la salvación. ¿Ok? Entonces, miren la gran diferencia. En el molinismo, Dios no interfiere en la voluntad, pero interfiere en los eventos externos y los organiza de tal manera que yo, a lo largo de mi vida, voy a escoger por mi propia voluntad voy a tomar ciertas decisiones que me van a llevar a la salvación. Pero ¿quién creó ese universo? ¿Quién creó esas condiciones? Dios. Por lo tanto, Luis Molina respeta el elemento de la gracia y respeta el elemento de la soberanía, porque al final del día yo soy salvo, si bien es por las decisiones que tomo, al final del día es Dios el que establece esas circunstancias para que yo tome las decisiones que me conducen a la salvación. Entonces, esa es la gran diferencia que vemos entre lo que se llama el molinismo y lo que es el tomismo o el agustinianismo, en el que Dios influye dentro de la voluntad. Entonces, de nuevo, en el molinismo Dios organiza las circunstancias para que el predestinado se salve. Y en el tomismo Dios actúa en la voluntad, ¿cierto? Para orientarme a mí, moverme a mí hacia ciertas cosas. Por ejemplo, digamos que me mueve a que un día yo me levante con el deseo de leer la Biblia, y cuando leo la Biblia me inspira y así llego a la fe, y así profeso mi fe y me mantiene estimulando internamente para que yo pueda perseverar. Entonces, ese es el lado tomista, el lado en el que Dios influye en uno, en la voluntad de uno, y el lado molinista es el que Dios influye en las circunstancias, más no internamente. ¿Cuál es la solución? ¿O cuál es la posición católica? ¿Molinismo o tomismo? Y aquí viene el punto importante. A finales del siglo XVI se empezó a dar este debate y empezó a haber una profunda controversia entre la orden de los dominicos, de Santo Tomás de Aquino, y la orden jesuita, que tenía esta idea del molinismo. Y unos acusaban a los otros. Los tomistas acusaban a los molinistas de semipelagianos, ¿cierto? La herejía del pelagianismo, donde se privilegia la libertad o el libre albedrío, y los molinistas acusaban a los dominicos de jansenistas o de calvinistas. Entonces, estaban esos dos extremos y las cosas empezaron a caldearse, los ánimos empezaron a caldearse, y en ese momento el Papa Clemente VIII los llama a las dos congregaciones y empieza a tener debates, empieza a tener una serie de debates teológicos donde el Papa puede empezar a escuchar los argumentos para él tomar una definición definitiva con respecto a cuál es la posición católica respecto a la predestinación.
Entonces empiezan a darse los debates con el Papa, Clemente VIII, y el Papa Clemente VIII muere, si no estoy mal, en 1605, y viene el Papa Pablo V, sigue el debate. Para hacerles corto, un cuento bastante largo, a lo largo de 20 años se dan estos debates, 85 debates en total, y al final el tema es que el magisterio que había llamado estos debates para tomar una decisión definitiva, el magisterio decide no tomar una decisión definitiva, y darle a los católicos la posibilidad de moverse entre los dos extremos del molinismo o del tomismo. Entonces, esto es muy interesante porque nos muestra que en este tema, que es un tema tan complejo, es un tema donde hay tanto misterio, la Iglesia ha decidido no tomar una posición. Lo cual es distinto, por ejemplo, al calvinismo, donde claramente toman la posición de la soberanía de Dios, por lo tanto para ellos en la práctica no existe el libre albedrío, y está, por ejemplo, otros movimientos que están surgiendo incluso dentro del protestantismo, por ejemplo, una corriente que se llama el provisionalismo, que es totalmente opuesta, y se van al otro extremo, donde prácticamente el hombre por sí mismo puede tomar la decisión de tener fe, y donde el hombre casi que por su mismo esfuerzo se salva. Entonces, este es un muy pequeño resumen de lo que es la doctrina católica de la predestinación. Entonces, para resolver la pregunta, ¿creen los católicos en la predestinación? La respuesta es sí. ¿Tienen los católicos un mecanismo definido para cómo se hace la predestinación? La respuesta es sí y no. Se tienen opciones, uno puede optar y uno puede ser un católico molinista o uno puede ser un católico tomista o vanesianista, como quieran llamarlo, y al serlo uno es un católico ortodoxo. Hay personas que pueden decir, no, yo prefiero irme con Santo Tomás de Aquino, otros pueden decir, no, yo prefiero sostener la posición de Luis de Molina, o hay otras posibilidades incluso en esos dos extremos. Roberto Bellarmín tiene una posición un poquito distinta, que es casi que un punto medio entre el molinismo y el tomismo. Y personas como yo que exploran los argumentos, yo tiendo a irme más hacia el lado tomista, aunque siento que hay unos problemas. Siento que en el lado molinista los problemas metafísicos que hay con el molinismo son mucho más grandes, pero estoy muy agradecido con la Iglesia, porque definitivamente me da esa libertad. Y no tengo que ser como un calvinista que tiene que escoger una de las posiciones, y desafortunadamente en el caso de nuestros hermanos cristianos reformados es una posición que ha sido condenada desde el año 528 por la Iglesia. Entonces, para finalizar, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y la razón por la que he estudiado tan en profundidad este tema es porque me muestra que nuestra Iglesia Católica ha pensado en todo. Y estos temas que incluso hoy se debaten, son temas a los que la Iglesia ha profundizado con las mejores mentes. Cuando hablamos de San Agustín, cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino, cuando hablamos de Luis de Molina, cuando hablamos de Tomás Lemos, estamos hablando de mentes absolutamente brillantes. Quizás algunas de las mentes más grandes que ha dado la humanidad, con una absoluta capacidad de abstracción, de generar y de traer estas nuevas ideas y de ponerlas y de ser capaces de incorporarlas en la teología católica. Entonces debemos ser muy agradecidos con esa herencia que hemos recibido, con el hecho de que Dios ha otorgado enormes gracias a su Iglesia al enviar a todos estos santos, a todas estas personas con esa tremenda capacidad de poder elaborar esta compleja teología y de obviamente al final del día lo que importa es cómo toda esta teología es consistente con la Biblia. Y lo que yo puedo decirles es que, si ustedes me preguntan a mí, ¿está
el molinismo entra en conflicto con la Biblia. No, el molinismo es profundamente bíblico, al igual que el tomismo. Lo que pasa es que en la Biblia, en algunos pasajes, pareciera que está fortaleciendo o pareciera que favoreciera la posición tomista. En algunos otros pasajes pareciera que estuviera favoreciendo la posición molinista. Por lo tanto, la Iglesia, en su profunda sabiduría, ha decidido no dar una posición definitiva o infalible, sino que nos ha dejado la libertad de movernos con la idea de que no podemos irnos más allá de ciertos límites para que no caigamos en ninguna de las dos herejías o en ninguna de las dos enseñanzas definitivas que la Iglesia ha dado, y es, por ejemplo, que el pelagianismo es equivocado o que el jansenismo y el calvinismo están también en el error. Entonces, en la medida que nos movamos en la mitad, que no caigamos en esos dos extremos, en la medida que nos podamos mover dentro del molinismo o del tomismo, vamos a estar en aguas seguras. Entonces, esto era lo que les quería traer hoy. Espero que no haya sido una presentación muy compleja. Traté de hacerla lo más sencilla posible. Si tienen preguntas, si quieren que profundicemos en el tema, y muy seguramente van a tener preguntas, si quieren las pueden dejar en los comentarios del video. Podemos hacer otros programas más adelante donde podamos explorar, si quieren podemos explorar la posición tomista o podemos explorar el molinismo en mayor detalle, pero no es sino que me digan si el tema les gusta y lo podemos entonces avanzar en otros capítulos. Entonces los invito, si no están suscritos, a que se suscriban, a que le den gustar, a que compartan este video con otras personas que tengan estas preguntas con respecto a la predestinación, y espero verlos en mi próximo capítulo. Muchas gracias.